bendición para cada uno de nosotros, que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor de una u otra forma. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A partir del día de hoy, con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo, vamos a ver lo que se llaman usos y costumbres de las tierras bíblicas. Vamos a estar utilizando este libro. Los hermanos que están interesados, se consigue en internet gratis en PDF, y si no en la librería, al que le gusta tener el libro el material físico a mano, ¿verdad? Sabemos que muchos prefieren leer el libro, pero se encuentra también en PDF en el internet. Entonces vamos a darle inicio. Ya oraron, bendito sea el nombre del Señor. Ya nuestra superintendente oró. Vamos a darle inicio a lo que son los usos y costumbres. Muchos se preguntarán qué serán usos y costumbres. Para hacerle una introducción a lo que son los usos y costumbres, vamos a darle primeramente cuál es la importancia de saber y conocer los usos y costumbres de las diferentes culturas. Pero en este estudio nos vamos a enfocar en los usos y las costumbres de las tierras bíblicas, es decir, en la parte oriental, especialmente entre los que son los judaizantes y los árabes, los judíos, hebreos o los árabes, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando se enseña la materia de hermenéutica, esta clase es muy importante, porque cuando usted hace un estudio de la palabra del Señor, uno de los puntos necesarios y primarios es conocer el trasfondo histórico, y ahí es donde entra la costumbre del país, de la cultura, el uso de la cultura, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Como dice el libro en su introducción, no es lo mismo utilizar una palabra que a veces encontramos en la Biblia y aplicarla a nuestro lenguaje. Quizá en la cultura bíblica tiene un significado diferente, una interpretación diferente, pero cuando lo llevamos a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, cambia automáticamente el significado que tiene ese versículo o esa enseñanza bíblica. Por eso es la importancia de aprenderse los usos y las costumbres de las tierras bíblicas o de las culturas que aparecen en la Biblia en cuanto a historia. No llevarlos rápidamente a nuestra cultura, porque en muchos casos le cambian el sentido, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si yo les preguntara a ustedes algún uso o alguna costumbre de sus tierras, nosotros que en esta congregación somos tan multiculturales, vamos a escuchar que una frase que para mí no es nada, para mi hermano en Guatemala puede ser una ofensa, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. O un utensilio que yo lo uso en mi país de una manera, puede ser que en otros países le den otro tipo de uso. Al principio de las clases le decía a los hermanos que quería traerle un molcajete que lo utilizan en México para hacer la preparación de salsa, sazones, ¿verdad? Ellos utilizan la piedra, pero en mi cultura, en mi país, se utiliza lo que se le llama, igual que en las islas del Caribe, es un pilón, que es un material de madera, porque en nuestras islas no quedaron indígenas. Ellos quizá utilizaron esos utensilios de piedra, pero al no quedar, no hubo una tradición, no hubo una herencia de cómo hacerlo quizá. Entonces se perdió un poco, pero quedó el utensilio, y nosotros en las islas del Caribe utilizamos la madera, utilizamos el pilón. En México, molcajete, en Guatemala me dijeron el machucador, ¿verdad? Tienen nombres diferentes y quizá le dan usos diferentes, porque en Centroamérica, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el maíz. En nuestras islas no se utiliza el maíz, así como lo usan en el Centroamérica. Entonces ahí entran usos diferentes,
para costumbres diferentes. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en toda esta trayectoria, ¿verdad? Amén. Vamos claro. Entonces, primeramente, ¿qué son usos? Del latín usus, el término uso hace referencia a la acción y efecto de usar. Es hacer servir una cosa para algo, ejecutar o practicar algo habitualmente. Uso es, por otra parte, el hábito o costumbre que se reitera con cierta frecuencia. Se trata de un comportamiento que se repite de manera regular y que no exige ningún raciocinio. Siempre quieren resolver las cosas de acuerdo a su uso y costumbre. Beber té con la comida es un uso habitual en estas tierras. Eso lo podemos ver. En nuestros países, en América Latina, ¿cuál es el uso? Tomarse su cafecito y tiene que ser negro, ¿verdad? Y mientras más negro, mejor. En los países europeos quizás es el té, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos ahí un uso. ¿Qué es una costumbre? La costumbre es un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Pueden pertenecer a un ser humano, a una sociedad entera y forman parte de una idiosincrasia particular y de su identidad familiar, regional o nacional. Las costumbres son de comportamientos compartidos por una comunidad y que la distinguen de otras. Se transmiten de generación en generación de manera oral, mediante la práctica o como instituciones. Si se instauran durante el tiempo suficiente, las costumbres se vuelven tradiciones. Podemos, si le pedimos a cada uno que nos den una costumbre de su país, creo que duramos la hora entera aprendiendo de cada uno de los países de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos muchas costumbres. Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentra su danza, sus formas de artesanía, su música, su gastronomía, es decir, su comida, sus ritos religiosos y fiestas locales, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como le dije al principio, este es el libro que vamos a estar viendo. Usos y costumbres de las tierras bíblicas. ¿Por qué? En diversos países se conocen como sistemas de usos y costumbres a un modelo, que ya lo dijimos, de prácticas que van dentro de un grupo social que permiten normar la convivencia y ejercer un cierto sentido de orden y justicia, a pesar de que no se trata de un marco jurídico formal como son las leyes contenidas en una constitución, ¿verdad? Como sabemos, que ya lo dijimos al principio, a eso se refiere de que algo que se aprende tradicionalmente. Muchas veces va de familia en familia, de pueblo en pueblo, y cuando vemos, llegamos a este país donde se encuentran tantas culturas y tantas tradiciones, usted se va a dar cuenta con esta clase que muchas de ellas se van perdiendo, muchas de ellas se van diversificando, es decir, no ahora, por ejemplo, mi persona, soy dominicana, me casé con un salvadoreño, en mi país se hace de esta forma, pero en el mío se hace así, hacemos una combinación y sale algo nuevo. Eso es lo que podemos encontrar en este país, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto a la clase que estamos dando, que se centra en las costumbres orientales, es decir, en las tierras bíblicas, si nos vamos al judío, nosotros podemos ver aquí mismo cómo ha sido estas tradiciones se han ido perdiendo. El libro lo especifica en cuanto al judío, se ha ido perdiendo muchas de las costumbres y tradiciones porque ellos se han esparcido. Y le ha pasado lo mismo que a muchos de nosotros. Y ahí entra donde dicen, que son judíos liberales, éxodo, es porque se han perdido sus tradiciones y costumbres, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, generalmente por usos y costumbres se hace referencia a normas ancestrales
previas a las escrituras y a la ley moderna que la comunidad se impone. Dependiendo de la legislación de cada país, pueden estar admitidas bajo algunas figuras de autonomía tribal o étnica. Díganse, aquí entran las indígenas, en dado caso, esas tribus, los que viven en tribus, así. O bien pueden estar poscritas. Costumbres. En las costumbres concretamente reflejan los valores y acciones establecidas y utilizadas por las personas en su cotidiana vida. Las costumbres no conllevan a la fuerza de la ley o algún castigo por violarlas, sino que fungen como una forma informal de control social. Ahí entraría nuestro sociólogo bíblico y nos daría una clase bien grande de dónde surgen las costumbres y las tradiciones. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, pero nosotros sabemos, si vamos a la palabra del Señor, desde dónde están fundamentadas. En cuanto hablamos de valores y conducta, el fundamento es la palabra del Señor Jesús, que el hombre es el que ha ido cambiándolo, pero Dios ya lo ha dejado establecido en su palabra, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Usos y costumbres de las tierras bíblicas, que es lo que vamos a estar viendo. Todos sabemos que la Biblia, la palabra del Señor, fue escrita por orientales. Si nos vamos al Antiguo Testamento y vemos cada uno de esos países estaban establecidos en el oriente, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces nosotros debemos de conocer estas costumbres, de conocer estas culturas, porque nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra del Señor primeramente desde este punto de vista, para poder traer la interpretación a nuestro tiempo, a nuestro lugar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es necesario conocer los usos. En hermenéutica esto es una parte muy importante cuando se hace este tipo de ensayo que se trata, que es el que todo ministro en su mayoría es el que utiliza cuando está haciendo un ensayo exegético. El estudio se llama el método histórico, gramático, teológico. Ahí entra este punto, en el histórico. Me es necesario entenderlo primero desde el punto de vista histórico, para después yo aplicar el teológico y darle la correcta interpretación. De eso se trata la exégesis. Aprender a ver cómo lo dijeron los autores en ese tiempo, para esa cultura, para yo poder traerlo a este tiempo y a esta cultura. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es el gran valor de conocer las costumbres orientales. A través de los siglos, las costumbres árabes casi no han cambiado. En toda la historia, si vamos a esos países que aún podemos ver que la tecnología no está tan avanzada, es porque ellos se han, si vemos el estudio, ellos se preocupan por guardar sus tradiciones, se preocupan por guardar sus costumbres. Y las generaciones aún que vienen se le enseñan cada una de estas costumbres, y ya que lleguen a cierta edad o deciden irse, aún así tradicionalmente y familiarmente son condenados. Son condenados, hasta pierden la herencia por salirse de sus tradiciones y de sus costumbres. Pierden el derecho de ser hijo de una familia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Fíjense que si ustedes lo buscan y lo ven, para su padre, usted está muerto. No, le mencionan hijo. No, no tengo hijo. Usted desapareció del mapa completamente. Si usted decide salirse de los usos y costumbres del árabe, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Les voy a dar un ejemplo. Solo es un ejemplo, ¿ok? No voy a entrar a qué significa y cuál es su interpretación bíblica, porque más adelante tendremos maestros que van a traer estos temas y lo van a romper. Yo solo le traigo el ejemplo para que usted entienda por qué es la necesidad de conocer los usos y costumbres.
Si vamos al libro de Marcos 10:25, dice la palabra, ¿verdad? Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de Dios. Si lo traemos a nuestra cultura, ¿en qué usted estaría pensando, hermana Ángela? O sea, su cabeza. ¿Cómo un camello va a pasar? ¿Verdad? Esto es lo que vino a su mente. ¿Verdad? ¿Verdad? Si lo ponemos a nuestra cultura y a nuestros pensamientos, esto fue a lo que vino a mi mente. ¿Cómo va a ser que un camello va a pasar por una aguja? Por el ojo de una aguja. ¿Verdad? Y si vamos a la palabra, usted se rompe la cabeza intentando saber qué fue lo que quiso decir Jesús en esa parábola. Pero si nosotros vemos que las parábolas, Jesús cuando daba las parábolas era porque se basaba a los usos y las costumbres de esos pueblos. Porque dice que Él enseñaba a través de lo que ellos conocían, lo que ellos sabían, lo que ellos podían entender. Entonces, lo correcto es esto. Este es la ojo de aguja. Es una puerta pequeñita, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando se abre, el camello puede pasar. Cuando el camello tenía que pasar, se abría la puerta y el camello podía entrar. Cuando no eran las personas, entraban por la puerta regular, ¿verdad? A esto se debe y es la importancia de conocer cuáles son los usos y costumbres. Imagínense si lo vemos desde el punto de vista nuestro, ¿qué interpretación le podíamos dar a la palabra, verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya que conocemos a qué se refiere, bendito sea el nombre del Señor Jesús, tenemos una correcta interpretación y una iluminación más clara de qué es lo que quiso decir la parábola. Pero no se lo voy a traer porque más adelante alguien traerá la parábola y la romperá y nos traerá su enseñanza, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de los árabes, que es lo que vamos a ver en estos días, el árabe, el judío, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que aprender que existen 3 tipos de árabes que están en la palabra y usted tiene que saber distinguirlo cuando usted esté leyendo la palabra del Señor. Existen 3 tipos de árabe. El árabe nómada o beduino, que es el que se conoce porque son los que habitan en el desierto de Oriente Próximo, la península arábica, donde son originarios, y al norte de África, por donde se expandieron durante la conquista árabe del siglo VII, cubriendo prácticamente todos los países de la costa mediterránea, desde Egipto hasta Marruecos. Los beduinos actuales están organizados en tribus que hablan el badawi y se consideran descendientes del pueblo árabe. El nombre beduino viene del idioma árabe bedawi o badawi, en una lengua coloquial que significa morador del desierto. Este tipo de árabe es el que anda, cuando usted escucha, nómada, esta determinación, este significado, es un significado ambiguo que ha ido perdiendo su significado, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero cuando se habla de este tipo de árabe, es alguien que sale, no tiene un lugar fijo, tienen una casa, no es que no tengan casa, pero ellos tienen en su costumbre, ellos tienen estar saliendo al desierto y explorar y recorrer. No es que ellos van a lugares inciertos, bendito sea el nombre del Señor, de que vamos a aventurar y donde caigamos ahí vamos a llegar. No, ellos saben a dónde van a ir, los lugares que van a visitar, bendito sea el nombre del Señor Jesús, pero usualmente moran y viven en el desierto, pero tienen un domicilio fijo. Bendito sea el nombre del Señor. Mírenlos aquí. Existen los nómadas o nómades, ¿verdad? El que deja los rebaños en el pasto, adapta al griego con este sentido, pero con un origen en el pueblo norafricano. Vemos
En el Tíbet, en Mongolia, también hay nómadas, y en las tribus nómadas del Sahara. Bendito sea el nombre del Señor. Se estima que en el mundo alrededor de 30 millones de personas pertenecen a pueblos nómadas. Muchas culturas han sido tradicionalmente nómadas, pero su comportamiento tradicional es cada vez menos frecuente en los países industrializados. Por el contrario, todavía no son de amplia presencia como en el Tíbet o en Mongolia, donde hay una mayor composición de indígenas. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. El comportamiento nómada no implica una dirección errante. Dígame, hermano. Una pregunta, ¿y estas tipos de árabes nómadas solo son prácticamente su vida entonces en el desierto? Ellos no se ubican así en ciudades, en pueblos, solamente viven así moviéndose como el pueblo de Israel, ¿no? Exacto. Más adelante vamos a ver que existen otro tipo más, lo vamos a traer, de árabes, que son los que viven en lugares industrializados, como está preguntando el hermano Mario. ¿Y por qué les digo que ha perdido la palabra nómada ha perdido su significado? Porque hoy en día, en la actualidad, en el modernismo que vivimos, cogen una van, la hacen casa y sí andan errantes, porque no saben a dónde van a llegar. Donde nos coja hoy la noche, ahí vamos a pasar, y a donde lleguemos. Venden hasta su casa, no tienen un lugar fijo, los nómadas modernos, vamos a ponerlo así, o posmodernistas, como dirían por ahí, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, sino que se basan en centros temporales, cuya estabilidad depende de la disponibilidad de los alimentos y de la tecnología para su explotación. Los nómadas se analizan en 3 categorías de acuerdo con la especialización económica: los cazadores, recolectores, pastores nómadas, los nómadas itinerantes que ofrecen sus servicios de un oficio, arte o comercio. Y son ejemplos de nómadas, pueblos cazadores, recolectores como los esquimales en Groenlandia, poblaciones amazónicas en Sudamérica, los chichimecas en México, los pueblos de pastores nómadas como los tuaregs en el desierto del Sahara, pueblos budinos árabes y algunas poblaciones de Asia Central. Numerosos grupos cíngaros o gitanos practican también este modo de vida en Europa, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora que me acuerdo que el hermano Isidro ayer iba cantando en el carro que hay personas en el campo que trabajaban en el maíz, pero su paga era recibir fruto, el maíz a cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos ofrecían su servicio por alimento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí entraría la costumbre, es un uso y una costumbre nómada que todavía continúa en nuestras culturas. Y más en aquellos lugares donde vemos que no hay una economía solvente, bendito sea el nombre del Señor, y para ayudarse entre sí, el pueblo o las comunidades, este es lo que hacen, ofrecen un servicio por otro, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Es un uso o una costumbre que ha venido generacionalmente. Dígame. En nuestro país, antes, cuando era la época de los chichines, de acuerdo a la historia, usaban el trueque, que intercambiaban un producto por otro. Amén. Ajá, ahí entra. Así fue como podemos decir, no soy maestra de sociología y soy antropológica, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí se puede ver cómo entonces surgió la comercialización, la economía, como dijo nuestro hermano Mario, con los trueques. Ese era la economía en nuestros países. Los indígenas así era como comercializaban, un triángulo. Yo te doy maíz, yo te doy yuca. Yo te doy yuca, tú me prestas
tu batea, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Se intercambiaba conforme a la necesidad que se tenía. Pero se perdió cuando llegaron los españoles. Se perdió ese sentido que tenía en ese propósito, el cual era ayudarse los unos a los otros. Pero cuando llegaron los españoles, el propósito del trueque perdió su sentido, quizá de ayuda a la comunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Le vieron otros beneficios que todos lo sabemos y si vamos a leer, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. El segundo tipo de árabe que vamos a ver en las clases es el árabe felaín o labriego. Es el árabe campesino, es el que trabaja en la agricultura y comúnmente vive en una casa campesina de un solo cuarto, ¿verdad? Fela significa hombre de campo, campesino o agricultor. Más adelante, cuando venga su próxima clase, que es la próxima, que vamos a ver los tipos de vivienda, nos van a explicar cuál era la diferencia de la tienda de un cuarto, de la tienda de 2 cuartos, y usted va a ver en la palabra del Señor, ahí están los diferentes tipos de tienda, y cuando usted comience a leer, usted va entonces a poder discernir, identificar ese tipo de tienda en la que vivía Abraham, en la que estuvo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Los diferentes tipos de tienda que había, la posición que tienen y todo lo demás. Entonces, el tercero es el árabe veladín. Está el citadino o árabe belladín, que regularmente tiene sus negocios establecidos en las ciudades. Aquí entra la pregunta que hizo nuestro hermano Mario. El árabe belladín ha estado conectado con la civilización occidental más que las otras clases y por tanto su vida ha sufrido un mayor grado de modificación. Este es el tipo de árabe que ha entrado ya a una sociedad establecida, bendito sea el nombre del Señor, y ha ido perdiendo sus costumbres porque ha ido en avance quizá con la tecnología, la que se preocupa que es quizá por salir adelante, la que estudia, la que se ha expandido, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí entra el árabe belladín, o quizás el que tiene la posibilidad y los recursos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿verdad? En las clases que vamos a ver, estas son algunas de las cosas bellas, hermosas que usted va a ver. Los diferentes tipos de campamentos o de tiendas. Y la otra, esta sería la de un solo cuarto. Esta sería ya otro tipo. Su ubicación y su posición, por qué se tenían que poner en forma de círculo, por qué tenían que ser cerradas y no abiertas. Cada una de las posiciones tienen un significado, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Otra de las cosas que vamos a ver, bendito sea Dios, son palabras. Bendito Jesús, son palabras. En este caso, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Usted cuando lee la palabra lo encuentra muchas veces. Mi mente no me falla, creo que aparece unas 200 veces en el Antiguo Testamento, más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Y Jehová encontró gracia en mí. Bendito Jesús. Le hemos explicado en otras enseñanzas. Es que encontró el favor de Dios. Que Dios la mira con agrado y con misericordia. Son usos y costumbres. Aún entra ahí la palabra, ¿verdad? El lenguaje, la gramática, el significado de sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Déjame ver. Uno de los significados que encontramos mucho en la palabra, y aborreció a su hermano, y aborreció a su hijo. Es fuerte escucharlo en nuestra cultura. Es fuerte escuchar cómo tú aborrecer a tu hermano. Para mí eso es odiarlo, ¿verdad? Ya rápidamente llegamos a ese término. Pero cuando vamos a su cultura, el aborrecer no significa que no lo odie. Significa la prioridad que tiene
cuando dice aborrezco, es que no lo tiene en primer lugar. Se refiere a una categoría. El término aborrecer en esta cultura tiene un significado categórico o de posición, no de un sentimiento, para hacerlo más claro. No es un sentimiento, ¿verdad? Como nosotros, que para nosotros es un sentimiento. ¿Estamos claros? Está corta la enseñanza porque solo rompiéndole el hielo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Un ejemplo bíblico. Yo solo traigo ejemplos porque más adelante le vienen más detalles. Ven la posición aquí de esta tribu. En el medio está lo que ellos llaman tiendas o campañas, ¿verdad? Vemos que en el centro está la más grande. ¿Verdad que sí? Si vamos a la historia de David, dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra de su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Usualmente el que está en el medio de la tienda, en la tienda más grande, es el jefe, bendito, el patriarca, el rey, bendito sea el nombre del Señor. Y siempre tiene como una bandera, una lanza que hace representación de que ahí está el que manda en esa tribu. El que da las órdenes, exactamente. La costumbre es vivir juntos como tribus. ¿Por qué? Porque si vienen y atacan, no tienen cómo entrar. Es un tipo de protección. Ustedes lo van a ver más adelante. Porque es que ellos hacen un círculo. Bendito sea el nombre del Señor. Para proteger el rebaño y al lado de la tienda del jefe se clava una lanza grande en señal de su autoridad. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ya hasta cuando lo lea puede hacer como, escucho muchos hermanos que dicen, vamos a hacernos el cuadro. Ahora ya tiene el conocimiento y puede hacerse el cuadro más claro en su cabeza de cómo era que estaban ubicadas esas tiendas cuando la palabra del Señor habla de ellas. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué y de dónde surge todo esto que hoy sabemos? Bendito sea el nombre del Señor. Es gracias a la arqueología que tenemos esta clase de usos y costumbres, que tenemos el saber de cada una de esas tradiciones, el saber de cada una de esas culturas. Es gracias al avance y a la dedicación de hombres y mujeres que se dedican al estudio de la arqueología. ¿Y qué es la arqueología? Es la ciencia que se encarga del estudio de las sociedades de la antigüedad a partir de los restos materiales que dejaron constituidos principalmente por objetos, artefactos, monumentos u otras obras artísticas. Como tal, la palabra proviene del griego arqueología, que traduce leyenda o historia antigua. Bendito sea el nombre del Señor. Arqueología nos permite conocer más de cerca la vida de los pueblos, sus culturas humanas ya desaparecidas, pues se encarga de buscar, reunir y analizar los objetos materiales que produjeron y comprender su función, su significado y su importancia para a través de ellos intentar reconstruir su modo de vida, sus creencias, su organización social, su política y su economía. La arqueología es un auxiliar de la historia y de la antropología, ¿verdad? El estudio de la historia y el estudio del hombre, su comportamiento a través del tiempo y cómo el hombre ha ido civilizándose y creciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese usted y yo, bendito, que estudiamos la palabra del Señor, cuán necesario es para nosotros saber este tipo de enseñanzas, porque nos van a ayudar al entendimiento de la palabra
del Señor Jesús. Y cuando nos enseñan cada una de esas parábolas y decir que nuestro amado Señor Jesucristo vino a romper esquemas, ¿verdad? A romper con las culturas. Porque si entramos los usos y costumbres, vamos a ver lo que nuestro amado Señor Jesucristo quiso hacerle ver a su pueblo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es la importancia de estudiar la usos y costumbres, la arqueología también, ¿verdad? A veces no nos gusta mucho meternos en la historia, pero nos es necesario, para que usted cuando vuelva, tenga en su mente, cuando usted vuelva a estudiar la palabra del Señor y le toque predicar la palabra del Señor, traiga un fundamento de introducción histórica, que eso es lo que a veces a nosotros nos hace entender más la palabra del Señor Jesús. Entender esa economía, entender por qué Pablo actuaba de cierta manera y decía, compórtate así, de esta forma, en tal lugar, pero cuando tengas que defender el evangelio, olvídate de las costumbres, olvídate de los usos, tú vas y lleva la palabra y lo que hizo el maestro. Por eso a nosotros nos es importante aprender esas costumbres y usos, ¿verdad? Y más ahora reconocer por qué es tan difícil llevar el evangelio a estas áreas. Hay un libro que nos enseñaron, como me lo acordó mi hermano Juan Pineda. Nosotros trabajamos en contracultura. El evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo en el área occidental va en contracultura. Nuestro evangelio ofende totalmente los usos y costumbres de muchos de estos pueblos. Entonces, por eso es que la responsabilidad del misionero que va allá tiene que tener un fundamento, tiene que conocer lo que es permitido y no permitido, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, para poder entrar luego y saber cómo defender el evangelio en contra de esa cultura. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es la importancia. Creo que hasta aquí. Y les traje en árabe, no sé árabe, pero lo busqué. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Dios le bendiga y que Dios está contigo. ¿Qué dice ahí? No sé porque está en árabe, ¿verdad? Pero el único que podemos interpretar es el gracias, que dice chokran de vez. Exacto, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí ha sido mi parte, corta, porque es la introducción del tema. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, pero lo queremos hacer, venir a estas clases, porque usted va a aprender el tipo de vestimenta que utilizan, el tipo de comida que comen, por qué lo comen, en qué tiempo lo comen, cómo cuidan su salud, cómo cuidan su familia. Bendito sea el nombre del Señor. La posición familiar, la posición económica, si ellos mezclan los negocios con la familia, todo eso usted lo va a aprender en estas clases. Y está en la palabra del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Como experiencia, en la casa hay un higo, ¿verdad? Hay un higo en la casa, una plantita, hay una higuera, no un higo, higuera, la palabra correcta y bíblica es higuera, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y un día va un vecino nuestro que es árabe y le dice a Diego, pero solo lo escuché, le dijo a Diego que si Diego le daba el permiso de coger de esos higos, porque para ellos que en una casa haya una higuera es símbolo de prosperidad, es símbolo de bendición del cielo, es símbolo de otras cosas más. Entonces él le dijo, por eso le pido permiso, porque para ellos es como algo sagrado tener una higuera. Por eso le pido permiso, porque no lo puedo tomar, porque no es correcto, imagínense.
Y fue y le pidió permiso y habló con el siervo aquí y le explicó todo sobre lo que significa para el árabe tener una higuera en su casa. Pocas palabras dijo que estamos en bendición para él, estamos en bendición, ¿verdad? Pero desde el punto de vista árabe y de su cultura, está en la esquina de la casa y dice que es prosperidad. Esta casa está en bendición por Alá, dicen ellos, ¿verdad? O sea, porque esa es su cultura. Entonces, cosas así es lo que vamos a aprender en esta clase, que es de gran importancia. Le aseguro que después que usted aprende estos significados, como siempre enseñamos la palabra del Señor por gracia y misericordia y enseñamos la hermenéutica, su perspectiva de cómo estudiar la palabra del Señor va a cambiar. Su iluminación de ver la palabra del Señor, y eso es que les encanta hacer esos cuadros y entrar en escena y caminar por el desierto, seguro va a decir, no, ahora me voy a poner mi traje pastoril y voy a ir caminando al lado de Abraham para yo poder entenderlo. No puedo entrar por este lado de la tienda, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquí dormía Jacob y los hijos tenían que estar en este. Si uno iba por aquel lado, no podían juntarse en una tienda las mujeres con los hombres. Todo eso usted lo va a aprender. Y va a entender ya por qué la palabra, cuando la palabra del Señor hacía énfasis a cuanto a sus leyes, bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque fueron establecidas muchas de las leyes en la palabra del Señor. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Bendito sea el nombre del Señor. Nada. Amén. A enterarse de todas las costumbres que hay en aquel tiempo y claro, y ahora en la actualidad. Amén. Así que hasta aquí ha sido mi parte, superintendente. O terminamos, no sé si quiere hablar. Gloria a Dios. Salam aleikum.